Vamos con Noticias en Vivo. Habla Pablo Milad en estos momentos. Está bien usted. Wow. Tranquilo, no se enoja. Bueno, se están posicionando todos, obviamente. Pablo, para termina esta reunión. Si nos puedes contar un poco los tópicos que trataron con el ministro, luego también de que él catalogara de fracaso el plan de Estadio Seguro. Bueno, primero quería catalogar esta reunión como inédita por la disposición mostrada, por el sentido de colaboración de sacar esto adelante, pensando en la familia, pensando en las personas y lo realmente los hinchas que van a alentar a sus equipos y no hacer daño a la infraestructura ni daños también personales. Hemos hecho un plan de trabajo donde vamos a construir una mesa de programación donde se van a analizar todos los proyectos, a su vez el proyecto de ley que se va a poner en tabla, se va a llevar del Ejecutivo al Legislativo, también con las indicaciones, con las apreciaciones que tenemos nosotros sobre la ley, pero también valorar lo que es el registro del hincha. Tenemos identificado más de 20 personas que van a tener una prohibición promedio de 12 años sin ingresar a los estadios de Chile, e internacionalmente lo queremos hacer también a través de la Conmebol, que no asistan cuando juegan sus equipos correspondientes. A propósito Ahora, de lo que sucedió el pasado día jueves, ¿esas son las 12 personas que tienen identificadas? No, más de 20 personas y con un castigo de 12 años de prohibición de ingreso a los estadios a través del 102. ¿Y a dónde pertenecen esas personas? Son menores de edad algunos. Algunos tienen prohibición de 18 años y otros de 6 y otros de 12, dando un promedio general de 12 años de prohibición de ingreso a los estadios por destrucción, por ataque a la propiedad pública, por destrucción, por vandalismo, por ingreso a la cancha. Todo está totalmente tipificado en la nueva planificación que hicimos y se aprobó en el Consejo de Presidentes, que es la prohibición de ingresos a través del 102. Pablo, ¿para cuándo se proyecta que el Registro Nacional del Hincha se empiece a implementar en los torneos de Primera División? Bueno, nosotros hemos planificado a contar de mayo ya comenzar. Recordar que no todas las tiqueteras están anexadas al registro, y entonces eso es una labor que tienen que hacer las tiqueteras para ir a la central de datos que tenemos actualmente de casi 600.000 personas que están inscritas voluntariamente, más va a acelerar el proceso si es una ley y que tienen que estar debidamente inscritos todos. Pablo, en Uruguay se implementó un sistema similar al que quiere implementar la NFP y en 3 estadios costó cerca de $3 millones. ¿Quién va a correr con el costo de esos equipos, de ese sistema que pretenden, instalar ustedes? Bueno, primero hay diferentes tecnologías que cada vez se han ido modificando, bajando los costos por la demanda y también por todo lo que hay. Estos avances tecnológicos también bajan los costos hay que más empresas que postulan a las licitaciones. El costo es bastante menor que eso. Hoy en día lo que se aplica en Uruguay es diferente a lo que vamos a aplicar acá en Chile. También hablamos de aplicar el 103, que se revalide otra vez y se vuelva a analizar que el 103 va a ser para personas que tienen penas, digamos, pendientes con la ley y que están por cumplir, y sería una buena forma también sacar los vandálicos y los criminales y toda la gente que atenta con el bien común. Pablo, pero ¿quién va a correr con el gasto? ¿Quién va a correr con el gasto finalmente? ¿Van a ser los clubes? ¿Va a ser el Estado? Va a ser, primero vamos a partir nosotros con un plan piloto que se va a aplicar para el partido de Chile-Argentina. Va a estar en algún sector con el sistema que ustedes que conocen, que va a ser la entrada, digamos, el ticket va a ser la cara, y eso se va a aplicar como plan piloto, y en base a eso vamos a ir viendo las diferentes cotizaciones y las diferentes licitaciones que vamos a hacer con respecto a lo que es el control biométrico. ¿Cómo se evitan las avalanchas, los reventones, Pablo? Bueno, hay dos fórmulas de evitarlo. Primero, los reventones no es solamente el fútbol. Ustedes saben que los eventos, cuando se terminan, principalmente las entradas,
la gente quiere entrar de como de lugar. Y lo que vamos a hacer es tener anillos de control previo a los ingresos en ciertos partidos como una medida de plan de seguridad que sea aproximadamente 300 o 400 metros en la entrada y así evitar y tener un control previo a que lleguen a la puerta de ingreso. Pablo, dos cosas. Suspendido el de la Supercopa y este de fin de semana. ¿Algo de decir en lo deportivo, lamentablemente, que está ganando la delincuencia en esto? No, yo creo que el partido se suspendió por hecho de amenazas. Estaba muy reciente, tú no sabes cómo es el comportamiento humano de masas, a veces que se aleja mucho de lo que es la parte racional, sino que la pasión bloquea esto y uno puede esperar cualquier cosa. Esto fue una suspensión por las autoridades, pero fue preventivo para evitar un mal mayor. Pablo, vimos el comunicado de la NFP que finalmente hablan del registro de... Sí, las reuniones, la mesa se armó, la mesa va a trabajar en forma directa, vamos a ser parte de esa mesa que nos interesa mucho porque tenemos la experiencia de cuáles son los partidos de alta convocatoria, que son partidos de alto riesgo y todo ese tipo de cosas que se van a analizar y esto va a haber una combinación y una correlación también con los delegados presidenciales de cada una de las regiones. Pablo, le hablan de los partidos que se estuvieron... Exactamente. Ellos van a asumir lo que era estadio seguro, la programación y la planificación de los planes de seguridad de cada uno de los partidos. Pablo, no le puedo dejar de preguntar respecto a se siguió jugando la fecha, se suspendió el clásico, vimos el comunicado de usted, luego Cordero los trató un poco de oportunistas, pero ¿por qué la NFP tampoco llamó un minuto de silencio a los partidos que sí se jugaron este fin de semana? Sí. Bueno, eso va a haber en el partido de hoy un minuto de silencio. Era en el fondo, estábamos todos consternados por toda la situación y clarificando situaciones y también comunicándonos con las autoridades para tener una línea de trabajo. La delegación anunció sanciones para Colo-Colo por lo que pasó en el Estadio Monumental. ¿Ustedes van a hacer algo al respecto? ¿Van a denunciar a Colo-Colo al Tribunal de Disciplina? Mira, nosotros no nos compete en forma directa, sí nos compete como fútbol, ¿no? Pero en forma directa era un partido internacional organizado por Conmebol y organizado por Colo-Colo. No, la NFP no tenía una participación directa o indirecta, pero sí nos perjudica esta imagen para el fútbol internacional. Me ha llamado Gianni Infantino y la verdad que está muy preocupado. Nosotros tenemos que poner este plan de acción lo antes posible. Quiero agradecer y reiterar la disposición del ministro Cordero. ¿Están preocupados por el futuro del Campeonato Mundial Sub-20 quizás? No, yo creo que hace ruido. Son gente diferente, van más familia, más niños. Nunca ha habido, en un partido de la selección chilena, nunca ha habido ningún tipo de evento de violencia y eso es un argumento bastante fuerte. Estamos en vivo ahora para Tele 13, si nos puede comentar el resumen de esta reunión brevemente. Ya lo comenté, pero bueno. ¿No ha tenido comunicación con Conmebol respecto a las posibles sanciones que pueda tener Colo-Colo? No. La diputada Erika Olivera, su ausencia en el Congreso, a las situaciones. ¿Quién? Sus ausencias al Congreso con respecto a las situaciones, particularmente la diputada Erika Olivera también lo ha criticado. Sí, está bueno que critiquen, pero no dicen que nosotros mandamos por escrito todas las respuestas todas las preguntas que nos hacen. Pero eso tampoco lo dicen, ¿no? Pablo, mañana tienen una reunión también en el Congreso a propósito de eso. ¿Qué esperan cómo esperan que sea la voluntad política? Vamos primero a tener, con el ministro se va a pedir una reunión secreta, privada, con la subcomisión de crimen organizado, de organizaciones criminales. Y previo, nosotros vamos a disculparnos de la primera reunión porque después vamos a ir en conjunto con el ministro. Pablo, para ti también fue un fracaso el plan de estadio. Ya vamos a volver, obviamente, con la Caro Muñoz. Aparece rápidamente ahí en pantalla. Carolina Muñoz pues tiene más novedades, obviamente, de lo que siguió diciendo Pablo Milad y, por supuesto, del fin de una era que se calificó como fracaso por parte de las autoridades. ¿Cómo estás, Caro, nuevamente? Buenas tardes, sí, fue un fin a una era.
Primera, porque hoy por la mañana el ministro Cordero anunció el fin al plan Estadio Seguro, uno que comenzó a entrar en vigencia a partir del 2012, pero que fue creado en 2011. Casi 14 años que este plan estuvo siendo parte de nuestro fútbol y que ha tenido también algunos hitos que fueron marcando un poco el precedente de lo que podía llegar a pasar por todos los incidentes que se han vivido a lo largo de estos años en nuestro fútbol. Pero hay palabras del ministro que ponen un poco en contexto por qué hubo una reunión hoy aquí a las 3 de la tarde, una que no duró más de 1 hora y media, que contó con la presencia del ministro Pizarro y también, por supuesto, de Pablo Milad y el directorio de la ANFP. Y aquí está lo que decía el ministro Cordero adelantando lo que se venía para esta tarde. El Ejecutivo tiene una opinión sobre este punto y que se la voy a transmitir. Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños. Y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado. Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Bueno, están palabras de Cordero, del ministro de Seguridad Pública de nuestro país, que finalmente también dentro de las cosas que ya no podían seguir condiciéndose dentro de esto es que el plan Estadio Seguro dependía del Ministerio del Interior, algo que había pasado hasta el Ministerio de Seguridad y que él también había visto fallas en este sistema, lo decíamos, 14 años, de hecho fue que entra en rigor en el primer gobierno de Sebastián Piñera y tuvo varias fallas o varios hitos que también fueron marcando todo esto. Sin ir más lejos, en 2013 ya hubo problemas donde no se podía identificar a los hinchas, algo que estuvo adelantando también, ustedes lo escuchaban, a Pablo Milad, que no se podía identificar hinchas. En algunos incidentes ninguno había terminado preso, por decirlo de esta manera, y dentro de los errores que también estuvo marcando todo lo que pasaba en nuestro fútbol. Pero hay palabras de Pablo Milad, que salió de esta reunión, se dirigió a la prensa y estuvo adelantando un poco de lo que pudieron conversar con Cordero después de también haber tenido unos vaivenes luego de lo que pasó el jueves en ese partido contra Fortaleza, con las declaraciones del ministro Cordero también. Muy bien, Caro, un abrazo grande para ti, gran trabajo en obviamente reporteos que no son fáciles, que son bien complicados en situaciones, en un contexto complejo. Así que un abrazo grande para ti, Caro. Nos vemos. Chau. Chau, Carito.